¿Qué pedito, mi gente? Yo soy el hincha rayado y bienvenidos a mi canal de YouTube. Y el día de hoy vamos a hablar de fútbol estufa. Quisiera decirles que va a ser la última vez que vamos a hablar de fútbol estufa en esta temporada, pero tristemente no va a ser así, porque el día de hoy se cerraron los registros o el régimen de transferencias en las principales ligas europeas y la más importante de ellas para el tema de Rayados se cerró en la Liga Española y Rayados no pudo convencer a Borja Mayoral. Borja Mayoral no quiso venir a Rayados. El Getafe terminó vendiendo a Uche al Crystal Palace de la Premier League y Borja Mayoral se va a quedar en Getafe. Y Rayados, al menos al día lunes 1 de septiembre a las 5:30 de la tarde que estoy grabando este video, no tiene todavía centro delantero. Rayados se quedó sin un refuerzo que básicamente estaban obsesionados por él y a mí ya no me estaba gustando todo este tema porque era obvio, al menos por lo que la información que nos había estado llegando, era obvio que Borja Mayoral no quería venir a México y no quería venir a Rayados. Incluso le habló Sergio Ramos, le habló Sergio Canales y no quería venir. Y la verdad, si no quería venir, qué bueno que no vino, porque no iba a estar aquí con la actitud correcta. Iba a estar a lo mejor pensando en regresar a Europa, incluso se llegó a manejar toda la narrativa, de toda la opción de que iba a venir a préstamo por parte del Getafe. Y eso nos puso a pensar a mucha gente. Y la realidad es que yo siento que la oferta de préstamo del Getafe para que viniera Borja Mayoral era porque sabía que eventualmente iban a tener que vender a Uche y después de que vendieran a Uche a lo mejor la próxima temporada o en el invierno iban a intentar recuperar a Borja Mayoral. Entonces nada más lo íbamos a tener por 6 meses o por un año. Y había gente que decía, está bien, eso nos da 6 meses más para buscar un delantero y no estar con las prisas. Ahora, yo no siento que Rayados tenga tanta prisa porque, pues digo, ahorita Rayados es líder general, está jugando bien, es el goleador de la competencia, pero sigue faltando ese jugador, ese 9. De hecho, le faltan un par de refuerzos, no nada más el 9, pero creo que nada más va a llegar un refuerzo más, no van a traer otros refuerzos, lamentablemente para Rayados. Y Borja Mayoral ya no va a ser. Aquí tenemos una nota de César Luis Merlo que salió hace un par de días, que fue o es básicamente el que más atinado ha estado en todo el tema del refuerzo de Rayados, porque el resto de la prensa, y ahorita voy a hablar de todo el humo que salió, han estado disvariando mucho, han estado con la realidad alterada muy cañón y tirando demasiado humo. César Luis Merlo, que sí, que es cierto, lo han acusado de caer en trampitas de promotores o ayudar a promotores a encarecer a ciertos jugadores y cosas así. La realidad es que tiene la información más veraz o la información más actual de las cosas, ¿no? Y esto fue lo que sacó en su página que se llama am.com o Superdeportivo. Y aquí está César Luis Merlo. Dice, exclusivo Borja Mayoral no vendrá a Rayados. El delantero del Getafe evaluó seriamente la posibilidad de jugar en México para los Rayados, pero terminó por declinar la opción para buscar seguir en Europa. De hecho, la intención de Borja Mayoral era no salir de Getafe, pero estaba siendo presionado por la directiva porque uno es el jugador más caro o es el jugador con la nómina más cara en el Getafe y dos, ya no era titular. Uche era el que estaba jugando de titular en su posición, nada más que ahora como vendieron a Uche al Crystal Palace, ahora Mayoral va a ser el titular, ¿no? Que la temporada pasada había sido una temporada muy difícil para Mayoral, tuvo una lesión importante, le costó regresar, pero en esta parece que ya estaba agarrando más ritmo. Dice, Rayados de Monterrey intentó lograr el fichaje de Borja Mayoral, pero al final el propio jugador y su agente terminaron por declinar la oferta.
Superdeportivo pudo acercarse de manera exclusiva a Alejandro Camaño, quien es el agente de Mayoral, y fue él mismo quien confirmó que no llegará a México. Dice, para el jugador fue un honor que lo hayan buscado un club tan importante como Monterrey y donde hay tantos españoles. Em, Dice, de esta manera Rayados desiste por su fichaje tras varios días de negociación con el Getafe y el propio jugador el mismo que se sintió halagado por la propuesta. Dice, clave para la llegada de Borja Mayoral a México. Durante varios días analizó seriamente mudarse a México y las negociaciones estuvieron en curso, pero existió una traba. La opción del préstamo sobre la mesa. Algunos clubes europeos también evalúan incorporarlo. Bueno, ahora ya sabemos, esto fue hace 2 días. Ahora ya sabemos que se terminó quedando en Getafe. Esperará entonces que alguna de esas ofertas de Europa lo logre convencer. Creo que uno de los equipos interesados era la Real Sociedad. Con este escenario decidió cerrar la chance de Rayados donde juegan Sergio Ramos. Ok. Y aquí dice aquí en Borja Mayoral, X. Eh, sí, pues básicamente creo que también en otra publicación que vi por ahí de una de las personas que hablaban del lado español, creo que era un tema de que la familia no quería salir de España. O sea, no era nada más no querer venir a México, no querían salir de España. Eso fue lo que leí. Ahora, todo lo que venga de Twitter, todo lo que venga de las redes sociales, tómenlo con un granito de sal, porque nunca sabemos cuál es la verdadera historia. Yo, la fuente a la que más le confío y la que más verídica ha sido es la de César Luis Merlo, pero incluso con César Luis Merlo no creo nada al 100%. Siempre trato de cruzar la información con otras fuentes. Cuando ya veo que otras fuentes empiezan a decir lo mismo sin referenciar a la fuente anterior, ahí digo, ok, ya hay algo de verdad en estas cosas, ¿no? La realidad es que siento que perdieron mucho tiempo con un jugador que desde hace varios días había rechazado a México, había rechazado a Rayados y que simplemente se emperraron. Todos empezaron a manejar que quedaba el día de hoy como día de emergencia de que todavía no estaba caído lo de Borja Mayoral. Y es cierto, si Getafe no lograba hacer el movimiento de Uche, iban a tener que mover a Borja Mayoral porque Getafe tenía el problema del tope salarial, no es tope salarial, del fair play económico y no podía inscribir jugadores. Para poder inscribir jugadores tenía que liberar espacio en su nómina y tenía como una lista de 5 o 6 jugadores que quería incorporar al Getafe. Para eso tenía que sacar a sus jugadores que cobraban más caro. Uno de ellos es Uche y otro es Mayoral. Incluso se habló de la posibilidad de que salieran los dos. Y ahí es donde también se reactivó el interés de que, pudiera llegar a Rayados, porque incluso aunque se vaya Uche, a la mejor Mayoral también lo tienen que sacar. El tema es que al final de cuentas, la decisión final siempre la tiene el jugador. O sea, y si el jugador no quiere, no va a salir. Y le tienen que respetar su contrato. Ahora, ¿cómo te vas a quedar en el equipo? Bueno, pues ya es cosa, pero nosotros lo vivimos con Esteban Andrada. Esteban Andrada tuvo ofertas y no las quiso aceptar porque no quiso irse a ese lugar. Tuvo una oferta de Arabia y no se quiso ir a Arabia. Ahora terminó yéndose al Real Zaragoza de la segunda división de España y se fue a préstamo con opción a compra. Rayados, al menos ya nos deshicimos más o menos de él, ¿no? Ahorita, a lo mejor en otro momento hablo de los jugadores que se fueron. Pero al final de cuentas, el que tiene la última palabra es el jugador. Y si el jugador ya dijo que no, Rayados debería haber ido por las demás opciones. De ahora, se estuvo hablando mucho que hasta el día de hoy Rayados estaba insistiendo por Borja Mayoral. Yo, desde el momento que el jugador dijo no me interesa ir a México, se acabó. Se acabó. O sea, porque luego, sobre todo si es un tema de entorno familiar, te metes en el mismo problema que te metiste con Brandon Vázquez, de que la familia no está a gusto,
de que se quieren ir, el jugador está intranquilo, te da un bajo nivel, lo empieza a reventar la afición y se hace toda una bola de nieve que termina en, pues, en lo que terminó Brandon Vázquez, que era un buen jugador, fue un buen refuerzo, pero su entorno familiar no le ayudó. Y eso es algo que la directiva de Rayados va a tener que también visorear. A ver, ¿cómo está el entorno familiar de este jugador que estoy buscando, digamos, en el futuro? ¿Lo podemos convencer? ¿Lo podemos arropar de que, o sea, porque por ejemplo, otra cosa que pasó, por ejemplo, con De Osa, es que no se llevaba con nadie de Osa. No había ese factor de equipo que lo arroparan y que se llevaran con él, como por ejemplo pasó con Oliver Torres, que Oliver Torres básicamente Sergio Canales y su familia lo adoptaron. Y a Sergio Canales lo ayudó mucho Héctor Moreno. Y cuando llegó Sergio Ramos, tanto Sergio Canales como Héctor Moreno, como Oliver Torres, como Lucas Ocampos, también lo ayudaron a adaptarse y a sentirse bienvenido. Eso es lo que tiene que también analizar Rayados. ¿Qué tanto le va a afectar al jugador al que estás buscando su entorno familiar? Si es un jugador soltero, pues es más fácil, porque no tiene ninguna responsabilidad o ninguna atadura que tenga que pensar en alguien más, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Brandon Vázquez, tenía una esposa que acababa de tener un hijo, su primer hijo. Entonces, la esposa obviamente quería estar cerca de su familia para que la ayudaran, porque era el primer hijo de esa esposa de Brandon Vázquez. Y Brandon Vázquez, pues también quería tener ese tema. Ahora, por ahí creo que también el niño de Brandon Vázquez tuvo algunos problemas al nacer, entonces había problemas de salud, había varios detalles, ¿no? Y aparte puede ser que la esposa simplemente no quisiera vivir en México. La verdad, eso es una razón aceptable, completamente aceptable, pero es algo que tiene que analizar la directiva. Entonces, si ya el jugador te dice que no, vete a la opción B. Y Rayados, créame, se acabaron las letras del abecedario de todas las opciones que, que la prensa y los tuiteros empezaron a manejar. Los últimos nombres que salieron, y eso fue el día de ayer, considerando que hoy se cerró el régimen de transferencias en la mayoría de las ligas importantes europeas, Inglaterra, España, Italia, creo que Alemania también. eh, y ya nada más lo que te queda es jugadores que estén libres, o sea, que no tengan equipo, o jugadores de otros lados, por ejemplo, Sudamérica o la MLS. Y aquí, por ejemplo, Fernando Esquivel dice, Pumas y Monterrey se encuentran buscando delantero en Europa. Al cierre del mercado europeo, buscan una oportunidad de mercado. Enfoque en Europa sin descartar Sudamérica o la MLS. Y luego ya me mencionan los nombres. Ahora, el detalle es este, y es un problema que tenemos con las redes sociales y los insiders y la prensa aquí en Monterrey. Tienen una fórmula muy conocida. Tiran 20 nombres y si le atinan a uno dicen, ah, nosotros teníamos la información. Pero si de pronto no le atinan a ninguno, empiezan a decir, ah, Tato Noriega, ¿cómo es posible que se te haya caído tal negociación? En este caso, la cantidad de nombres que tiró la prensa y los tuiteros y todas las redes sociales, fue un total, empezando de que se acabó la temporada pasada para el Mundial de Clubes y para esa temporada, tiraron una cantidad de 24 nombres diferentes. 24 nombres. A veces yo digo, tiran 30 nombres esperando pegarle a uno y lo digo como una exageración. En esta ocasión tiraron 24 nombres. Y los nombres que sonaron fueron Benzema, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Artur Cabral, Tucu Correa, Pedro Abreu, Flaco López, Denis Buanga, Antoine Griezmann, Borja Iglesias, Borja Mayoral, Julián Quiñones, Peter Musa, Rafael Navarro, Julián Carranza, Mateo Casierra,
Orbelín Pineda, Sergi Gómez, el regreso de César Montes, Brillen Voló y los nuevos nombres que salieron el día de ayer: Andrea Velotti, Paco Alcácer, Vincent Abubakar y Carl Toko Ekambi. 24 nombres, de los cuales les voy a decir, yo creo que solo 4 de estos nombres estuvieron en carpeta. Todos los demás fueron completamente puro humo. Y les voy a decir quiénes son los que supuestamente estuvieron en carpeta. Obviamente, Borja Mayoral. Borja Mayoral estuvo en carpeta. El caso de Borja Iglesias se lo ofrecieron a Rayados y Rayados dijo que no. Entonces, no estuvo en carpeta, simplemente el Betis quería ofrecer a Borja Mayoral en el traspaso de Nelson de Osa y Rayados no quiso. Orbelín Pineda es un jugador que han estado buscando, entonces también estuvo en carpeta. No sé específicamente para ese torneo, pero estuvo en carpeta desde antes. Lo de César Montes no sé qué tanto sea. O sea, sí como que había el interés de que eventualmente regresara César Montes, pero yo dudo bastante que Montes quiera salir de, vamos a llamarle Europa, está en Rusia, antes del Mundial de Selecciones. Mateo Casierra es otro jugador que ofrecieron a Rayados o que se ofreció a Rayados. No sé si estaba en carpeta, si lo están considerando o simplemente lo rechazaron. Julián Carranza era alguien que siento que había algunos tuiteros o algunos gente de la prensa haciendo mucha campaña por él. Julián Carranza ya se fue al Leicester City de la segunda división de Inglaterra. Entonces está completamente ya descartado, no va a venir. Y de estos, bueno, se mencionó Pedro Abreu y el Flaco López. Por ahí parece que el Flaco López sí buscaron ir por él y le salió demasiado caro o ya no lo quisieron vender. Siento que Pedro Abreu no estuvo en carpeta. O sea, siento que el precio de Pedro Abreu siempre estuvo demasiado caro. Todos los demás, en mi punto de vista, fueron completamente humo. De los nuevos nombres, obviamente se estaban ofreciendo algunos de ellos. Andrea Velotti ya está en el Cagliari creo que está en la segunda división de Italia. Paco Alcácer fracasó en los últimos años en la Liga de Emiratos Árabes Unidos. Mejor nada. Creo que Vincent Abubakar fracasó en Turquía. No le fue bien en las últimas 2 temporadas en Turquía. Y es un jugador ya relativamente grande, 33 años. Karl Tokoekambi, que es otro que teníamos por aquí, fracasó completamente, fracasó en la Liga de Arabia. O sea, si no la puedes armar en la Liga de Arabia o en la Liga de Emiratos Árabes Unidos, no la vas a armar aquí. Para mí, el nombre interesante es el de Mateo Casierra. Digo, de los que quedan. O sea, obviamente ya no queda nada tan interesante, considerando que a lo mejor no van a ir por alguien de la MLS. Yo ya he mencionado mucho que de la MLS a mí me interesa mucho Peter Musa, que es un jugador que viene de Portugal, que no le fue tan mal en Portugal. Lo contrataron para la MLS, la está rompiendo en la MLS Peter Musa, pero por ahí a lo mejor el sueldo puede ser algo alto. El tema de Mateo Casierra es que este jugador colombiano quiere ser considerado para la selección para el Mundial. O sea, mínimo quiere que le den la oportunidad de probarse en selección, ¿no? Ya ha sido llamado a la selección, ha jugado algunos partidos, tiene 28 años, tiene una buena estatura, 1,86. Vi videos de Mateo Casierra y más o menos juega similar a lo que juega Cambindo. A lo mejor un poco más joven, no sé qué edad tiene Cambindo. El año pasado tuvo una mala temporada en el Zenit, pero en el 23-24, 21 goles en 28 partidos. Muy buenos números. Y esta temporada lleva 4 goles en 6 partidos. Entonces, quién sabe, a lo mejor algo pasó en esta temporada. No tiene tantos minutos jugados en esa temporada. A lo mejor perdió la titularidad o tuvo lesiones o algo. Pero no tiene tantos minutos jugados como en la temporada anterior. Entonces, este puede ser un jugador que potencialmente puede hacer algo bueno de lo que queda. Obviamente,
Yo preferiría Peter Musa, pero no creo tampoco que esté en carpeta. Fuera de ahí, yo ya no veo opciones. No veo muchas opciones, salvo que saquen una opción, la clásica que se saca siempre la RG, el tapado. Porque esa es otra estrategia que hace la RG. Siempre dice, hay esta cantidad de jugadores y hay un tapado que no nos han dicho el nombre. Y eso del tapado no es que ellos sepan que hay un tapado. Es la manera en la que ellos se protegen en caso de que no le atinen y que sea otro jugador. Entonces, ese era el tapado. Entonces, son estrategias para tratar de generar interacciones, de generar reacción de la afición, de elevar el rating, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues Rayados ya no puede jugar con la urgencia de ciertos equipos porque ya se cerraron ya se cerró el mercado europeo. Rusia se cierra el 12 de septiembre. Es igual que México. Entonces, pudiera quedar todavía 2 semanas en caso de que sea Casierra, pudieran quedar todavía 2 semanas de que haya negociaciones y cosas así. No creo que haya un cierre. Está por terminarse la temporada regular o ya se terminó la temporada regular en la MLS. Entonces, en caso de que quieran ir por Peter Musa, no hay ningún problema de que Dallas FC no va a calificar a la liguilla, a los playoffs. Entonces no hay tampoco una urgencia de que lo tengan que vender antes de cierto tiempo o algo así, o de que no le vaya a alcanzar tiempo para encontrar un reemplazo. Obviamente ya no hay opciones en el fútbol mexicano porque el periodo de transferencias entre equipos del fútbol mexicano terminó hace como un mes. Entonces ya no puede ser nadie del fútbol mexicano. Tiene que venir alguien de afuera. No sé en el caso de buscar en Grecia, por el caso de Orbelín. No sé cuándo cierra en Grecia. Pues Grecia es parte del mercado europeo. Rusia ya no es parte del mercado europeo, entonces por eso tiene una fecha diferente de cierre de registros. Asumo que también ya cerraron los registros en Grecia. Entonces también ya podríamos olvidarnos de la posibilidad de que pueda llegar Orbelín Pineda a Rayados, que no es el perfil que están buscando. Digo, Rayados se deshizo de mediocampistas ofensivos. Yo buscaría a lo mejor un Orbelín, pero la verdad es que se le están acabando las opciones a Rayados y yo no creo que este Rayados pueda competir sin un refuerzo. Porque el gran problema es, si ciertas posiciones que tiene Rayados se te llega a lesionar, si se te lesiona Berterame, no tienes otro delantero. Se te lesiona Canales, no tienes con qué reemplazarlo. Podrías poner a Tecatito e improvisarlo en la posición de Canales, no es lo mismo. Si se te lesiona Oliver Torres, el único cambio que tienes es meter a Iker Fimbres o jugar con dos contenciones, lo cual ya vimos que sí te sirve para controlar un poco el juego, pero no tienes dinámica. Entonces, yo creo que Rayados se está empezando a ver chato, sobre todo en el tema de la banca, y a mí ya me preocupa este asunto. Pero bueno, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor denle click a ese botón de me gusta. No tengo chiste para el día de hoy. Nomás denle click al botón de me gusta o se me van a acabar los chistes. También, si son nuevos aquí, suscríbanse al canal y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Síganme en mis redes sociales, hincha geek en Instagram, Twitter y TikTok. Ya lo cambié al hincha rayado. Entonces también me van a encontrar en TikTok como el hincha rayado. Y recuerden, mi gente, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. No se claven, sean felices, tengan un muy bonito día y nos vemos a la próxima.